Muy buenos días, profesores, compañeros. En este caso nos toca a nosotros el equipo 1. Nuestra frase motivacional es: si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentaste, de Woody Allen. El tema que vamos a presentar es tipos de grupo. Nosotros somos el equipo 1. Se les va a poner un video introductorio de lo que es nuestro tema. Nuestro equipo está conformado por Cerón, García, Maldonado, Pérez, Picasso, Salgado, Tapia, Vidales y su servidor Cuellar. ¿Qué es un grupo? Es un conjunto de dos o más individuos que se relacionan y son interdependientes y que se reunieron para conseguir algún objetivo en específico. Buenas tardes, compañeros. Ahora, para entender mejor sobre el concepto de grupos, hay que entender por qué se forman, y simplemente se forman para cubrir necesidades. Pueden ser necesidades propias de los integrantes del equipo o la necesidad de cumplir un objetivo en conjunto formado por el equipo. Y de esas necesidades propias de los integrantes son de cualquier tipo, como psicológicas, sociales, y en estas la que más resalta es la necesidad de sentirte perteneciente a un lugar donde te sientas bien. Otra característica de por qué se forman los grupos es simplemente por elecciones personales, que a veces son voluntarias, y a veces no tanto. La situación te fuerza a formar parte de un grupo. Y bueno, y al ser parte de un grupo, lo que uno busca principalmente es sentirte perteneciente a un lugar donde te sientas cómodo, donde compartas junto con los demás integrantes intereses y un bienestar tanto emocional como físico. Es lo que ayuda a que un integrante quiera ser parte. Buenas tardes, compañeros y maestra. Mi nombre es Salgado Ramírez Eduardo y yo les voy a hablar entre las diferencias de grupo y equipo. Bueno, empezamos con las del grupo, que los objetivos para empezar vienen desde la organización. A diferencia de un equipo, todos los objetivos son propiedad del equipo. En un grupo se reparten las tareas y en un equipo las tareas se reparten de igual manera, pero se pueden intercambiar de manera flexible. En un grupo se miden los resultados de la organización, en cambio en un equipo se miden los resultados de este trabajo colectivo. En un grupo tenemos la prima del cumplimiento de las normas, en un equipo tenemos un ambiente de confianza. En un grupo tenemos la identificación con la organización y en un equipo la identificación con el equipo. En un grupo tenemos que los valores son de la organización, en cambio en un equipo los valores se comparten y son propios del equipo. En un grupo hay un líder formal y en un equipo hay un líder en el rol de esta estructura. En un grupo la información la administra un líder, en cambio en un equipo esta información que se recauda está a disposición de todo el grupo hoy. Y en un grupo las normas son organizativas, en cambio en un equipo las normas son aceptadas y exigidas por todos. También en un equipo todos sus integrantes son responsables y responden de manera conjunta al trabajo o labor que se desarrolla. Hay un espíritu de equipo y se coopera que se extiende hacia todos los miembros participantes. En cambio, en un grupo
aunque existe un objetivo, cada individuo trabaja de manera individual y únicamente se ocupa de las tareas de las que es responsable. Bien, buen día, mi nombre es Agustín. Yo les expondré los tipos de grupos. Bien, los grupos formales es en el que se define como una estructura de organización mediante las ciertas asignaciones de trabajo en las que se establecen actividades. En los grupos formales, las metas y las organizaciones estipulan las conductas que se pueden observar y se rigen en alcanzarlas. Los grupos formales son creados deliberadamente por los gerentes y tienen la responsabilidad de ejecutar determinadas tareas para ayudar a la organización y conseguir sus metas. Un grupo formal está oficialmente designado para servir un propósito organizacional específico. La organización crea un grupo de este tipo para que desempeñe una tarea específica. Normalmente implica el uso de recursos con el fin de crear un producto. Los grupos formales pueden ser permanentes o temporales. Los grupos de trabajo permanente o grupos de mando en la estructura vertical aparecen en los organogramas como departamentos, divisiones o equipos. Estos grupos se crean oficialmente con el fin de desempeñar una función específica continua. En contraste, los grupos de trabajo temporales son grupos de tarea creados específicamente para resolver un problema o desempeñar una tarea definida. Se deshacen una vez el propósito asignado se ha cumplido, mientras que los grupos informales son alianzas que no están estructuradas de manera formal ni determinadas por una organización. Estos son formaciones naturales en un entorno laboral y se presentan como respuesta a la necesidad de contacto social. Los grupos informales surgen cada vez que la gente se reúne e interactúa de manera periódica. Tales grupos se desarrollan dentro de una estructura organizativa. Los grupos informales emergen de una designación oficial por parte de una organización. Se forman espontáneamente y se basan en las relaciones personales o de interés especial y sin ningún oval organizacional específico. Normalmente se encuentran dentro de la mayoría de los grupos formales. Los grupos informales les ayudan a menudo a las personas a realizar su trabajo a través de relaciones interpersonales. Tienen el potencial de agilizar el flujo de trabajo, pues las personas se ayudan entre ellas y forman líneas de autoridad, que en las líneas de autoridad formales no proporcionan. Bien. Bueno, yo les voy a hablar más sobre el grupo de grupos formales, el cual se divide en dos, en el grupo de mando y en el grupo de tareas. En el grupo de mando está organizado por un organigrama de empresas, el cual está compuesto por personas que aportan sobre, digamos, un sector a su jefe inmediato. Un ejemplo de esto es el presidente y sus secretarios de Estado. Los secretarios de Estado hacen llegarle al presidente todo lo que le hace falta a su sector, ya sea salud, seguridad o naturaleza. Un ejemplo más pequeño, no tan grande, sería los profesores con el jefe de academia. Digamos, todas sus necesidades que ocupen cada profesor se lo va a hacer llegar a su jefe de academia. En el grupo de tareas tenemos que son grupos que se unen para culminar ciertas actividades encomendadas por los grupos de mando. Estos grupos no terminan solo con su jefe inmediato, sino que pueden escalar el organigrama. Ejemplo de ello son, digamos, nosotros los estudiantes, que si necesitamos, no sé, que se abre más o que haya más horas de una cierta materia, le tenemos que llegar a hacer nuestra queja al jefe de academia. Pero si el jefe de academia no tiene acción, podemos escalar hasta el director.
Este grupo de tareas se dividen en tres, en grupos de acción conjunta y en grupos de interacción. En los grupos de acción conjunta está conformado por personas que tienen un cierto grado de estudios y unas personas con menor grado de estudios. Ejemplo de ello, digamos, podría ser un salón de clases. El profesor tiene un cierto grado de estudio mayor que el de nosotros y está interactuando con nosotros. Y en el grupo de interacción todos tienen todos tenemos el mismo grado, no tenemos ni un grado superior ni un grado menor. Todos sabemos de lo que de que se está hablando y eso sería todo. Bueno, compañeros, buenas tardes, maestra. Mi nombre es José Tapia Yonca y les vamos a hablar sobre el desarrollo de los grupos o las etapas. ¿Sí? Estas etapas son 5 en total. Entonces sería la primera etapa de formación. Se caracteriza por una gran incertidumbre sobre el propósito, la estructura y el liderazgo de grupo. Estos miembros de esta etapa sondean las aguas, ven su entorno. ¿Y para qué? Pues para determinar qué conductas son las aceptables. La etapa concluye cuando los miembros comienzan considerándose parte del grupo, ¿sí? La segunda etapa, que es el conflicto, se distingue precisamente por los conflictos internos que en ella se dan en esta etapa. Los miembros aceptan la existencia del grupo, personas se resisten a la restricción que les impone su individualidad. Por añadidura, se presentan conflictos sobre quién controla el grupo, sobre quién es el líder y sobre quién va a mandar en el grupo. ¿Ok? Al culminar la etapa, el grupo cuenta con una jerarquía o un jefe de liderazgo relativamente clara. En la tercera etapa de regulación, como lo podemos ver, se tratan relaciones estrechas y el grupo manifiesta su cohesión. Se despierta un sentido agudo de identidad. Esta etapa de regulación se da por concluida cuando solidifica la estructura del grupo, cuando ya es un grupo solidificado, ¿ok? Y este ha asimilado un conjunto común de expectativas, sobre lo cual se define como el comportamiento correcto. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo. Yo les voy a exponer o explicar los factores que afectan el comportamiento en los grupos. Vamos a comenzar con el tamaño. El rango del tamaño de un grupo puede ser de 2 miembros hasta un límite normal de hasta 13 o 16. El número ideal normalmente es de 12 personas. El tamaño del grupo puede afectar en las dimensiones de liderazgo, tolerancia y los procesos de grupo. De ahí seguimos con los roles. Los roles son aquellas personas que asumen una serie de comportamientos esperados asociados a un trabajo en particular y se dividen a su vez en 3 categorías. Existen los roles de tarea. Estos son los que se concentran en el cumplimiento de tareas o metas y facilita y coordina las tareas de toma de decisiones. Están los roles de mantenimiento. No se concentran tanto en las tareas como los procesos del grupo. Estos ayudan a mantener y elevar el desempeño del grupo, como por ejemplo conciliador o animador. También tenemos los roles individuales. Estos se enfocan únicamente en las necesidades individuales de los miembros a costa del grupo. Tienden a ser disfuncionales o destructivos para el grupo. Como otro factor tenemos las normas. ¿Qué son estas normas? Son reglas de comportamiento que han sido aceptadas como propias por los miembros del grupo. En general, las normas definen la clase de comportamientos que los miembros del grupo creen necesario para poder alcanzar sus metas. Existe una clasificación que señala que las normas tienen diferente importancia para el funcionamiento de la organización. Pueden ser estas fundamentales. Estas guían el comportamiento esencial para la misión central de la organización.
normas periféricas, guían los comportamientos que son importantes pero no esenciales para alcanzar las metas o misión de la organización. Tenemos como otro punto de factor las metas. Los miembros de los grupos del trabajo comparten metas que se centran en el desempeño y facilitan la consecución de las metas de la organización. Pueden ser formales e informales. Las metas formales son aquellas que están definidas específicamente en forma oral o escrita y por lo general guardan una relación directa con las metas y la misión de la organización. Tenemos por otro lado las metas informales. Son las que están implícitas en las acciones de los miembros del equipo, pero no están definidas explícitamente y pueden contribuir a la consecución de las metas de la organización o impedirla. Otro factor que afecta al comportamiento de los grupos son la cohesión. Es la fuerza de los miembros de permanecer en el grupo y su compromiso con el mismo. Está influenciado por el grado de compatibilidad entre las metas grupales e individuales. Se refiere a mantener unido el grupo, su comunicación, la similitud de intereses y necesidades. A las necesidades interpersonales de afecto, inclusión y control. Otro factor que tenemos es el liderazgo. Es importante que dentro de un grupo exista un líder que ejerza una influencia positiva entre sus miembros para que puedan alcanzar de este modo las metas propuestas. Y como por último factor que afecta al comportamiento de los grupos, tenemos el ambiente. El ambiente puede influenciar a cada uno de los factores anteriores, así como afecta directamente el comportamiento de los miembros del grupo. Se refiere a las condiciones y factores fuera del grupo, sobre los cuales el mismo no tiene control. Incluye tecnología, condiciones físicas, prácticas de administración, reglas, liderazgo de la gerencia y las recompensas. Por un problema técnico que se suscitó, vamos a regresar a la diapositiva anterior para las etapas que... Bien, ahora ya que seguimos aquí en las etapas por este problema técnico. Ok, nos quedamos en la etapa 3, ahora les voy a explicar la etapa 4. La cuarta etapa de desempeño, en este punto la estructura es completamente funcional y es aceptada por el grupo. Como habíamos dicho en la etapa 3, ya la regulación ya está bien, ya tienen un líder, una jerarquía. Entonces en esta etapa de desempeño, la energía de los integrantes ya no se dirige a conocerse y entenderse, porque pues ya en la formación ya por eso sondearon esas aguas y vieron su entorno, ¿no? Para ser un grupo. Para los grupos de trabajo permanentes, la etapa de desempeño es la última de su desarrollo, ¿ok? En cambio, tratándose de comisiones, equipos, fuerzas de tarea y otros grupos temporales que tienen una tarea limitada, queda una fase de desintegración. En esta etapa, que es la etapa 5, el grupo se prepara para disolverse y su prioridad ya no es un desempeño superior, sino que se dirige la atención a las actividades conclusivas. Los integrantes responden de diversas maneras, mientras que algunos están animosos, gozando de los ciertos grupos, ¿ok? Aunque esta disposición sea verdadera, lo que hace que un grupo sea más eficaz es más complicado de lo que este modelo indica en su desintegración. En ciertas condiciones, conflictos intensos acentúan el desempeño del grupo. Así, esperaríamos que en tales situaciones los grupos que se encuentran en la segunda fase superan un desempeño a los grupos que se encuentran en las etapas 3 de regulación o etapa 4, que es de desempeño. Aparte, los grupos no siempre proceden claramente de una etapa a la siguiente. Por eso es que ahorita tenemos que seguir estas etapas para concluir un grupo adecuado, porque si empiezan con la formación y después empiezan con el desempeño, pues no se va a dar un grupo adecuado. Y ese sería el desarrollo de los grupos por cada etapa. Como un extra, también existen los grupos informales, en los cuales los empleados que lo conforman son parte de un mando único,
o un grupo de tareas pueden congregarse para alcanzar un objetivo específico que les toca. Se trata de un grupo de interés. Los empleados que se unen para modificar sus calendarios de vacaciones, defender compañeros despedidos o tratar de mejorar sus condiciones laborales forman una entidad que atiende a su mutuo interés. También crean grupos porque sus integrantes comparten una o más características, llamado así un grupo de amigos. A estas se les llama grupos informales. Las alianzas sociales como infraestructuras, reservas. El contexto laboral se basa en una edad u orígenes que son semejantes. Las aficiones por el equipo de fútbol o las defensas de opiniones políticas afines de criticar o alabar a una persona o carácter público. Los grupos informales prestan sus servicios muy importantes, ya que satisfacen las necesidades de solicitantes de sus distintos miembros debido a las interacciones que resultan por la máxima física o por ejecución de tareas. Su observación de muchas veces los trabajadores emprenden actividades en un conjunto como jugar golf, baraja, juegos de azar, trasladarse de un grupo de trabajo a casa, como tomar un almuerzo y hablar de descanso. Debe reconocer que estos son relaciones entre individuos, aunque informales, influyen ondeadamente en su comportamiento y desempeño. No hay una razón exclusiva para que los individuos se unan en grupos. Como casi todas pertenecemos a varios grupos, es obvio que cada uno de nosotros proporcionará diferentes beneficios en el grupo. Bueno, algo para tomar más, ¿cómo puedo decir? Para que se distinga mejor entre un grupo y un equipo. Bueno, un grupo formal y un informal. Algo que tiene que ver con los desarrollos de los grupos en sus etapas, es que en los grupos formales sí se llevan a cabo estas etapas y es donde más tiende a verse conflictos, dado que pues todos quieren ser el jefe o, por ejemplo, no hay un buen manejo de los roles, ¿no? Por cada persona. Sin embargo, en los grupos informales, así que todos se conocen mejor y por eso ya saben, mejor dicho, quién dirigiría mejor al grupo, ¿no? Que los demás compañeros, y así que conocen más sus capacidades, básicamente. Bueno, procederemos a lo que es nuestra dinámica. Bueno, siguiendo con nuestra dinámica, lo que nosotros usamos para poder representar nuestros grupos formales e informales fue la creación de un debate. Debido a que en este momento la ciudad se encuentra en semáforo amarillo, decidimos seleccionar el tema de el regreso a clases, quiénes están a favor y quiénes en contra. Para representar nuestros grupos formales tenemos a los profesores, y para nuestros grupos informales, los que son compañeros de grupo en apoyo o en contra. Vamos a empezar con el primer participante. Sí, buenas. Mi nombre es Luis Ángel Tapia Yonca y soy alumno de la institución ESIME Zacatenco. Voy en el quinto de semestre y pues yo estoy a favor de que regresen las clases presenciales y formo el grupo informal, en este caso se podría decir. Muchas gracias. El siguiente. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Antonio García Chagala. Estudio en la escuela de ESIME Zacatenco, la carrera de Ingeniería Eléctrica. Soy estudiante y yo estoy en contra del regreso a clases presenciales. Bien. Muy bien. Mi nombre es... yo estoy en contra, también estudio en la Escuela de Ingeniería Eléctrica en la Unidad Zacatenco y también estoy en contra del regreso a clases. Buenas noches, maestra. Soy Joshua Daniel Maldonado Pichardo y yo tengo una postura en contra del regreso a clases.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Maestra, mi nombre es David Pérez Álvarez y soy profesor de la CIME Zacatenco y estoy en contra del regreso a clases aún. Buenas noches, yo soy profesor de la Academia de Química y mi postura es a favor de regreso a clases. Buenas noches, mi nombre es José Luis Herón Hernández, estudio la ingeniería eléctrica en CIME Zacatenco en cuarto semestre y yo estoy a favor del regreso a clases. Buenas tardes, mi nombre es Salgado Ramírez Eduardo Tiburcio, alumno de la CIME Zacatenco, cursando el cuarto semestre y estoy a favor del regreso a clases. Muy bien, yo me presento, mi nombre es Cuellar Zavala Luis Héctor y voy a ser el moderador en este debate. Como primer pregunta, para cada uno de los equipos, me gustaría saber por qué están a favor o por qué están en contra. Primero, los que están a favor, por favor. Sí, bueno, retomando la pregunta, ¿por qué estamos a favor? Bueno, pues con esto de la pandemia, creo que todos hemos visto y hemos percibido las cosas, ¿no? Desde que inició hasta ahorita el control, o por así llamarlo, la dinámica que se lleva en el gobierno. Entonces, ¿por qué estoy a favor? Porque claramente el gobierno ahorita ya está muy, no tanto, pero lo está controlando toda esta pandemia. Entonces, siento que digo, al menos viendo los casos en las noticias y así, los rebrotes ya no se están dando. Se esperaba un rebrote ahorita que fue las vacaciones de Semana Santa, no lo hubo. Entonces, las vacunas que le están implementando a todos las personas mayores de tercera edad, ya ahorita ya van de los, creo que 50 años, están funcionando. Entonces, creo que a todos los maestros igual, si se les da una capacitación y los inyectan, bueno, los vacunan, podría ser un factor para que nosotros podamos regresar a clases. Y la parte fundamental es el aprender, porque creo que todos, o al menos los alumnos que llevamos ahorita nuestras clases en línea, se nos hace bastante pesado, ¿sí? Entonces, y más sin en cambio, algunas veces no aprendemos como podríamos estar viéndolo en un salón de clases, que puedes preguntar tus dudas, porque a algunos nos falla a veces el internet, que se nos va la luz, y esos son algunos factores que impiden que nuestro aprendizaje sea a un mayor crecimiento. Ese sería mi punto de vista de la pregunta que nos hiciste. Muchas gracias. Ahora, ¿alguno de los que esté en contra, por favor? Yo, bueno, uno de los puntos en contra para un posible regreso a clases sigue siendo la vacunación, la cual no ha sido implementada de la mejor forma posible, y revisando cifras, no llegamos ni a 20 millones de personas vacunadas, que dentro de esos menos de 20 millones, 15 o menos de 15 son personas mayores. Y de esas, que son las de mayor riesgo, pues puede que algunos sean docentes tanto administrativos o de cualquier tipo en instituciones educativas, pero eso no les asegura a todos los que forman una comunidad, ya que pues los alumnos pues van a tener que estar en transporte público día a día, donde pues para ser realistas ahí nunca hay un distanciamiento, y además de que ahí puede ser un gran punto de riesgo de contagio en el transcurso de ida a la escuela y de vuelta a sus hogares. Así, y además, pues un alumno se puede contagiar ahí y además puede contagiar a su familia, que tal vez son personas que aún no han sido vacunadas y por lo tanto tienen aún más riesgo de tener una infección
grave. Muchas gracias. Vamos a seguir con la segunda pregunta. ¿Qué creen que sea necesario para que se pueda tener un regreso a clases óptimo? En este caso, me gustaría la participación de alguien que esté a ¿Puedo favor. seguir yo? Yo creo que para que exista un regreso a clases dinámico y bueno, sería implementar una educación tal vez mixta en la que tal vez solo se priorice laboratorios, a mi punto de vista, porque en cuestión a lo teórico bueno, en algunos casos es buena la enseñanza que se tiene actualmente en la que nos envían los PDFs, todo eso, y el ser autodidactas para mí es muy importante en respecto a cualquier cosa, no solamente en la carrera. Y yo, ¿por qué priorizaría los regresos a laboratorios? Porque eso es lo práctico y es lo que más nos vamos a llevar en respecto a la carrera, ya que esto es lo que vamos a tener que saber cuando egresemos. Y pues por eso es mi punto de vista en el que tiene que ser algo dinámico, en el que todas las carreras, no solo IE, regrese a clases. En este caso, si se tuviera el uso de simuladores, ¿se podría seguir en línea? Yo creo que sí, pero no sería lo mismo como que el profesor vayas y tengas las dudas físicas, porque por ejemplo a veces surgen problemas ya en lo físico que no se solucionan con un simple software o con diferentes herramientas, sino simplemente es perspicacia para mí de cada quien y cómo solucionar ese problema, porque pues para eso nos están dando todas estas enseñanzas de la carrera. Ok, muchas gracias. El siguiente participante es el compañero García Chagala Ricardo, en contra como estudiante. Le repito la pregunta, ¿qué es lo necesario para que se pueda tener un regreso a clases óptimo? Bueno, contestando la pregunta, yo creo que para empezar necesitaríamos de primera instancia estar pues casi todos vacunados, lo cual al momento pues no está sucediendo y pues puede ser peligroso para algunos, porque pues vamos a un ritmo un poco lento, no como en otros lugares, y eso sí dificulta más el que sea posible que podamos regresar en algún momento. Ok. Muy bien. Bueno, en este caso, si se pudiera contar con que el personal docente completo estuviera vacunado, como en este momento se está realizando, ¿sería necesario que los estudiantes estuvieran también vacunados? Bueno, contestando la pregunta, yo siento y creo que sí, dado que pues algunos tenemos algunas defensas altas, otros bajas, algunos pues más o menos, y eso pues sí es un factor de riesgo para el quien no sé, tenga más familiares y vaya a la escuela, de la escuela llegue a su casa y contagie a alguien de su familia. Eso no sería muy no sería un bien común tan bueno. Y pues también en la escuela, antes de que retomando unas circunstancias, antes de que saliéramos ya a la pandemia, o sea, de que nos quedáramos en pandemia y ya no fuéramos a la escuela, pues sí, ya empezaron a poner jabón, gel, pero pues ahorita no creo que vayan no sé si vayan a tomar más bien no sé si vayan a tomar esas medidas ahora de que en varios lugares tengan gel o jabón o incluso que haya agua, porque eso era un problema muy grande cuando estábamos en presenciales, que pues no había jabón y pues algunos nada más, por decir en el caso de los hombres, íbamos al baño y pues nos teníamos que lavar las manos a veces solamente con agua, el caso del gel. Eso pues sí, para mí es algo que
pues me preocupa y no sentiría muy viable estar regresando a clases por ahora. Muy bien, muchas gracias por su participación. Para esta siguiente ronda me gustaría la participación de 2 profesores. Esta pregunta es, ¿ustedes como profesores se sienten seguros al estar en contacto en los espacios que nos brinda la ESIME Zacatenco? Iniciamos con el participante a favor. Ok. Contestando a tu pregunta, señor Cuellar, sí, me sentiría seguro, ya que hoy por la mañana es algo que presumir. Me han vacunado con la vacuna sí, no, estaba investigando y a que no me contagie. Y el 95%, si no mal cuerno o mal me dijeron, de que si me contagio es una gripe. 5%, el otro 5% sería una hospitalización no tan grave. Entonces, viendo la probabilidad, me siento seguro por mi parte, y sé que las medidas sanitarias que implementará la escuela son las suficientes. No solo es usar el cubrebocas, sino la careta, que es un accesorio mejor que limita las partículas de los alumnos que se mantengan en el ambiente. No sé si me doy a entender. Entonces, sí, yo sí me siento seguro. ¿Usted se preocupa por la salud de sus alumnos? Claro, también, porque, bueno, como nos decía Joshua Daniel, existe una alerta en el transporte público. Lo que propongo, no sé si pueda mencionar esto, sería crear horarios de salida que no influyan en el bueno, ¿cómo decirlo? Que no haya horarios, que no haya mucha saturación, ya sea el metro, las combis, o que los alumnos que tengan un transporte privado o cuenten con con un vehículo, puedan tener estas clases más tardes. Entonces, esa sería una propuesta. No sé ¿Estaría si la tomen en dispuesto, cuenta la directiva. disculpe, estaría dispuesto a trabajar ese tiempo, ese horario Ajá, compartido adelante. sin sueldo? Disculpe, no alcancé a escucharlo. ¿Estaría dispuesto a trabajar ese tiempo que menciona sin sueldo? Hablaríamos con el sindicato a ver qué situaciones o en qué llegamos a concordar, ya que esos horarios se les quitaría a los profesores que no tengan esa accesibilidad que algunos tengamos. Ok, muchas gracias. Ahora el participante David, en contra como profesor igual de la ESIME Zacatenco. Ok, hola. Bueno, para regresar a clases yo considero de que primero se tenía que vacunar a todos los compañeros, dado que hay compañeros de maestros que no todos tenemos la misma edad de 60 años en adelante. Por ejemplo, yo tengo 55 años y ahorita en estas fechas están empezándose a vacunar a las personas de 50 a 60 a 59 años. Y ahora sí que lo que he checado
es que va por número alfabético y como yo soy Pérez, pues me tocaría hasta como por agosto más o menos, y es cuando se tiene planeado regresar a clases. Por eso es que yo no estoy de acuerdo en que regresemos a clases como para esas fechas. Igualmente hay que considerar a los papás de los alumnos, que no todos son mayores de 60 años, al igual que los chavos, obviamente. Entonces sí es un riesgo que considero que todos tomaríamos, así estemos vacunados o no. Y pues bueno, ahora sí que lo más importante es la salud de los alumnos, de sus familias principalmente, porque si uno de sus familiares contrae COVID, que ahora sí que van a la escuela, nos contagian tanto a sus compañeras como a nosotros como profesores. Y bueno, eso sería mi punto de vista en esa pregunta. Muchas gracias. Aquí una pregunta. Retomando su participación, si el semáforo estuviera en verde y todos los profesores se garantizara que estuvieran vacunados, ¿sería factible el regreso a clases? Es una pregunta, ¿cómo puedo decir? Tanto un sí como un no, ¿no? Un 50, un 50. Porque lo voy a repetir, si los alumnos no están vacunados y andan más en transporte público, sí es un alto riesgo de que se contagien. Porque así que esta enfermedad se quedó, bueno, así vino para quedarse. Y así que la vacuna solamente es para minimizar un tanto la enfermedad o los síntomas. Porque así que si se llegan a contagiar, pues así que, aunque se escuche feo, pues no morirán, ¿no? Solamente pues, les quedarán secuelas y bueno, ahora sí que no los afectaría de mucha gravedad, ¿no? Por eso es la vacuna, pero aún así sí es alto riesgo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Para nuestra siguiente pregunta, me gustaría la participación de 2 alumnos, igual uno a favor, uno en contra. Y la pregunta es, ustedes como alumnos, ¿qué solicitarían a la institución que les brindara para un regreso a clases? Bien, yo solicitaría primero que nos vacunaran a todos en general, puesto que, como ya lo han mencionado antes, hay mucho riesgo de contagiarnos y puede que no nosotros seamos un poco inmunes a la enfermedad, pero hay personas mayores de nuestra familia que no lo son. Pueden desarrollar síntomas graves, incluso fallecer. Yo tengo ya la mala fortuna de haber contagiado a una persona y lamentablemente falleció. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy en contra por eso mismo. Otra cosa es que si antes de que hubiera pandemia no había mucha sanidad en los baños o en las instalaciones, ¿qué nos hace pensar que ahora que se supone tienen los mismos recursos puedan tener los recursos, bueno, la sanidad para darnos gel antibacterial, no sé, también otra cosa es la educación de los alumnos. Estamos de acuerdo que no todos tenemos la educación para tener un cubrebocas, una careta, entonces es algo que me inquieta y es por eso que yo estoy en contra de regresar a clases. Muchas gracias. Sí, como pregunta, si se le garantizara todo lo que solicita, ¿estaría dispuesto a regresar a clases? Claro, pero aún así hay un riesgo de contagiar a las demás personas que nos rodean. La vacuna como tal nos da una inmunidad, pero no nos hace completamente inmunes y aún así podemos transmitir la enfermedad a otras personas. Entonces, sería más factible que vacunen a todos en general para tener un menor riesgo de desarrollar síntomas graves. Muchas gracias. Proseguimos con la siguiente participación de un estudiante a favor. Bueno, yo estoy a favor del regreso a clases, siempre y cuando obviamente tengamos una inmunidad colectiva. ¿Qué quiere decir que tengamos una inmunidad colectiva? Que la mayoría de la población
esté vacunada, sabiendo que la vacuna no significa que no nos puede dar COVID, sino que podemos contagiarnos de COVID, pero los síntomas graves no los vamos a lograr desarrollar. Además de esto, pues en México, en estos últimos días se han registrado varias estadísticas que nuestro nivel de contagios está bajando. El día de ayer, el 15 de mayo, perdón, se tuvo un registro de 2.695 personas que fueron contagiadas de COVID. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos un gran descenso de contagios, pero esto se está dando precisamente por la vacunación, que desde la primera etapa que inició el año pasado, en diciembre de 2020, que fue la primera etapa, que fue al personal médico. Después siguieron los adultos mayores de febrero a abril, que son de más de 60 años. Después con las personas de 50 a 59 años en la etapa 3. En la etapa 4, que es la que estamos empezando, que son las personas de 40 a 49 años, que es en promedio la edad que estamos teniendo de profesores. Esto nos indica que nuestros profesores pues están siendo vacunados en este tiempo. Y en la última etapa, que es la etapa 5, es la última etapa que se tiene planeada, que es el resto de la población, que esta va desde el mes de junio de 2021 hasta marzo de 2022. Esto no nos garantiza que a nosotros como alumnos estemos vacunados, más bien que todos estemos vacunados. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos, sobre todo en las personas mayores. También en jóvenes existe este mito de que pues vacunarse es malo, ¿no? Siempre ha estado esta pues cultura de que vacunarse es malo. Y esto pues se respeta, pero también afecta a las personas que nos rodean. Pongamos un ejemplo. El profesor de química no se quiere vacunar, ¿no? Y digamos, mis papás tampoco se quieren vacunar. Ahí, yo soy un intermediario entre mi profesor de química y mis papás. Entonces, el profesor de química no se vacunó, pero yo sí. El profesor me puede contagiar de COVID. Entonces, yo estoy vacunado. Posiblemente yo no desarrolle algún síntoma. Llego a mi casa en este transcurso de la escuela a mi casa, y saludo a mi papá o a mi mamá, pero ellos no están vacunados y son unas personas mayores. Puedo llegar a contagiarlas, incluso es altamente probable de que ellas tengan unos síntomas graves. Por eso el regreso a clases es algo que se tiene que tomar no solamente en cuenta en la escuela, sino que en el transporte público, en los adultos mayores, en el personal que labora en la escuela, como son los conserjes, los encargados de los laboratorios, los profesores, todo lo que incluye la escuela. Entonces, tenemos que estar vacunados la mayoría para lograr esta inmunidad colectiva y un regreso a clases. ¿Cuándo podría ser? Se habla mucho que podría ser en este siguiente semestre, en el ciclo escolar de 2022, el primer semestre, pero todavía se puede llegar a cambiar esta fecha si hay un rebrote de COVID o hay un cambio de semáforo epidemiológico en la Ciudad de México. Muchas gracias. Como pregunta, si las autoridades le solicitaran el regreso a clases en agosto, usted que está a favor, asistiría a las clases, aún sabiendo que existe un riesgo medio alto de contagio? Sí, si hay una cantidad de alumnos o profesores mayormente vacunados, precisamente para evitar este contagio que se les pueda llegar a los profesores y también la pérdida de profesores que podemos llegar a tener al momento de que no estén vacunados. Sin embargo, podría ser este regreso a clases en el siguiente semestre en una modalidad mixta, como ya lo habían comentado mis compañeros.
Muchas gracias. Para la siguiente pregunta, vamos a repetir la participación de los primeros compañeros. Y la pregunta es, ¿creen que aún garantizando que están vacunados los profesores, que se tengan las medidas necesarias y que la propia escuela les brinde los insumos necesarios para una higiene, puedan regresar a clases? Muy bien, retomando a tu pregunta, sí podemos regresar a clases y por eso es que estoy a favor, porque independientemente de que se den todos estos argumentos que tú me otorgas, pues simplemente con el hecho de saber que ya estamos grandes, somos gente pues no capacitada al 100%, pero pues por eso estamos estudiando una ingeniería o estamos en la universidad y sabemos que todo esto del COVID es verdadero, ¿no? Entonces yo creo que retomando lo que decía mi compañero, todos los alumnos tienen que llevar puesta su mascarilla correctamente. No creo que alguno la lleve mal puesta, desacomodada, porque sería un factor, ¿no? Sería un gran factor, pero yo siento que sí. Si todos nos capacitamos y viendo pues la crisis en cómo está, realmente el aprender, el aprender nos va a abrir muchas puertas, ¿sí? Entonces, todo esto de la pandemia se tiene que ir superando, también no resguardarnos, no resguardando. No, con los cuidados y todas las necesidades que pues vamos a ocupar en la universidad, tanto jabón, tanto agua. Creo que se lo podemos exigir al plantel, sí. ¿Por qué? Porque damos nuestro donativo, estamos siempre al pendiente, ¿no? Entonces creo que ese sería un factor el cual no podemos decirle, nos pueden dar, no, tenemos que exigir al plantel para que nos brinden todos estos factores para que esta pandemia no se vuelva pues voraz, ¿no? Como lo hemos visto. Entonces yo creo que sí podemos regresar a los planteles con todo lo ya mencionado. Ya nada más es cuestión de nosotros, porque al menos yo, si quiero aprender, no voy a usar mi mascarilla de una forma muy incorrecta, pues obviamente me voy a contagiar. Entonces con los cuidados que se necesitan y exigiéndole al plantel todos los factores que podemos necesitar, por supuesto que podemos regresar. Esto que me menciona, sin importar que hay algunos compañeros, tanto docentes como alumnos, los cuales están ubicados en este momento en provincia y van a tener que regresar a la ciudad, al igual que los compañeros que tienen un transcurso a la escuela de más de 2 horas y que tienen que convivir con muchísimas personas más. Sí, ese también sería otro factor y es como lo había comentado uno de mis compañeros. Creo que si el transcurso del transporte es muy largo, también podríamos saber o hacer excepciones, ¿no? Con el hecho de acomodar nuestros horarios. Yo sé que también eso es un factor muy grande, ¿no? Porque a veces no alcanzamos cupo, no esto, no el otro, pero creo que lo importante aquí es igual la salud y aprender. Entonces, creo que ese también sería un factor, acomodar bien los horarios, no mantenernos en horas pico, porque eso sí es un gran factorcísimo, pero grave, ¿no? El poder o querer meter materias excesivamente y pues ni modo, ¿no? Te tienes que ir desde la mañana en la hora pico y pues pum, te contagias. Y eso está muy, muy mal. Entonces, creo que un factor que podría ser es acomodar tus horarios y ver el tiempo en el que hay hora pico, no hay hora pico y pues trasladarte, ¿no? Desde tu casa hasta la escuela. Igual los de provincia que se tienen que venir a vivir a la Ciudad de México, pues es un gasto enorme, ¿no? Y más ahorita en esta pandemia, pero creo que sería menos el riesgo de contagio. Entonces ese sería mi punto de vista. Muchas gracias. El siguiente compañero con su perspectiva en contra.
Muy bien. El compañero que está en contra, por favor. Sí, es refiriéndose con todos los factores, con todas las medidas, un regreso, ¿verdad? Así es, que la escuela proporcione tanto los insumos como las medidas de sanidad necesarias para poder regresar a clase. Pues eventualmente se tendrá que regresar a clases, pero sinceramente este año y viene, y si es el siguiente año, qué tan avanzado esté el año para entrar a la escuela. Pues en cuanto a las medidas, yo creo que siempre se va a requerir siempre más medidas de las que uno piensa, porque no solo sería que toda la comunidad académica use cubrebocas o incluso caretas, sino que pueda haber incluso hasta pruebas rápidas en caso de un alumno o un docente sospechoso, para hacer las pruebas y de ahí, de ser casos positivos o negativos, pues aislarlo o simplemente fue negativo el resultado. Y para hacer eso, pues es un gasto muy, muy alto. Es tener una buena cantidad de pruebas, incluso también cubrebocas, jabón, alcohol. Y pese a todo eso, yo creo que sigue siendo un tanto desafiante ahorita, porque no todos estamos vacunados, y después pues, entre todos, incluso entre las autoridades, en el presupuesto de la escuela también debe de haber una cooperación inmensa. Ok, muchas gracias. Con esta pregunta final damos por concluido nuestro debate en favor y en contra del regreso a clases. Cada uno en este momento, de forma personal, puede tomar notas, puede hacer su análisis de qué es lo que más le convendría para poder regresar o no regresar a clases. Para poder despedir tanto este debate como nuestra exposición por parte del equipo 1, me gustaría que cada uno de nosotros demos un comentario final. Así como estuvimos exponiendo, que se siguiera ese orden para que cada uno dé su comentario y se pueda despedir. Ok, el comentario que pues yo les diría es que tenemos que seguir cuidándonos. ¿Por qué? Porque pues si queremos regresar a nuestras actividades, lo primordial es cuidar nuestra salud, cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestra familia, y pues con eso se puede llevar a cabo muchísimas cosas. El regresar a nuestra vida cotidiana, regresar a clases, hacer lo que nos gustaba en aire libre, que por ende ahorita no se puede lograr. Pero pues sí, mi recomendación es cuídense, cuiden a su familia, y más que nada no mantengan o no pierdan, más bien no pierdan la esperanza de que todo esto se puede lograr, ¿no? No seremos un primer mundo, pero pues hemos demostrado que poco a poco pues lo logramos, ¿no? Entonces mi recomendación es cuídense y vamos a salir adelante. Y los veo en clases. El siguiente, por favor.
Como comentario personal, yo espero que la SIME Zacatenco tome la decisión correcta de que tanto alumnado como maestros estén con sus medidas correctas y tampoco perder, como dijo mi compañero, la esperanza de que esto va a cambiar y que no toda nuestra carrera o el porcentaje de nuestra carrera va a ser en casa, ¿no? Y a esto, pues yo digo que ánimo, no hay que darnos de baja o algo así, o pensar que esto, que por reprobar tal vez alguna materia, será el fin del mundo, porque recordemos que estamos en una de las instituciones más importantes del país y no creo que sea la última, ni la, pues disculpen, la primera ni la última vez que salgamos de algo así fuerte como institución. Y pues espero que este debate que tuvimos hoy sea de gran ayuda para todos ustedes y tomar una decisión correcta. Muchas gracias. ¿El que sigue? Bien, si bien espero que la ICIME tome decisiones con bases científicas y me tome correctas decisiones y lo analice bien. Si bien en la pandemia el virus llegó para quedarse, también las medidas de seguridad y de protección. Creo que sería todo por mi parte. Muchas gracias. El siguiente. Bueno, pues hay que seguirse cuidando y tener disciplina, y eventualmente esa disciplina nos va a llevar a un regreso a clase, tarde o temprano, pero va a estar seguro. Gracias. ¿El que sigue? Bueno, yo mi punto de vista, bueno, mi opinión ya para finalizar, es de que, bueno, como mis demás compañeros, de que se sigan cuidando y de que las autoridades de la CIME Zacatenco como del Politécnico en verdad apoyen a los alumnos al personal que trabaja ahí, ya sea administrativo, inclusive al que hace la limpieza, y a los profesores, con las medidas sanitarias, y que no nomás sea de que en un tiempo determinado cumplan las medidas y después se les olvide. Ese sería mi punto de vista. Gracias. El siguiente. Bueno, para mi comentario final voy a retomar una nota periodística del Grupo Milenio, fechada el 4 de febrero del 2021, la cual nos dice que desertaron más de 23,000 alumnos del Instituto Politécnico Nacional durante el siglo 2019-2020 en el transcurso de la pandemia de COVID-19. Si bien es una cifra muy alarmante, si no se toman medidas hoy, ¿cuántos alumnos serán en este periodo 22-1 o inclusive en los siguientes? Ok, muchas gracias. Es algo a retomar. El siguiente compañero, por favor. Bueno, yo como comentario final quisiera pues retomar igual que sí está bien que nos cuidemos, pero también en pensar que si llegáramos a tener un regreso a clases acelerado, por decir ya ahorita es mayo, en unos 2-3 meses, pues si alguien de los que va a regresar a clases va a contagiar a alguien, hay que tomar en cuenta que si alguien se contagia, cuánto va a costar ese tratamiento para que no, en dado caso, no llegara a suscitar algún evento que lamentemos varios. Muchas gracias. El siguiente. Como último comentario de mi parte, yo solo les quiero decir que
pues hay que seguir con las medidas sanitarias que hemos llevado hasta el momento, aún y cuando estemos vacunados, y sobre todo para las personas que no se quieren vacunar, pues hay que confiar en el método científico, ¿no? En la investigación, ya que pues este es el que nos ha llevado al desarrollo humano que tenemos hoy en día. Y pues si llegamos a tener algún a contacto con personas o lugares de gran afluencia, pues revisar que estamos en un área ventilada para que evitar este contagio por aire. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Falta algún otro compañero? Me parece ser que no. Bueno, como parte de mi comentario final, me gustaría decir que este año y medio casi que llevamos en línea ha sido muy complicado. Nos hemos visto con problemas tanto técnicos como de material, como en cuestión a conocimiento también. Pero, pues como siempre nuestra institución nos ha enseñado, hay que trabajar con lo que se tiene y a como se puede. Entonces, me gustaría regresar a clases, poder volver a ver a los compañeros con los que salimos, aún con los riesgos que se tienen, pero creo que ya es necesario para todos. Cada vez la situación no se ve más favorable, ya que, pues aunque regresemos, algunos pasamos o pasaron dificultades económicas, pasaron problemas de perder a algún familiar, pasaron problemas en el interior de sus casas que los hicieron tener un periodo no muy agradable. Pero creo que en este momento es el mejor para unirnos como compañeros, para volver a conocer a las personas con las que estamos al lado, ya que después de este periodo creo que nadie es igual a como cuando salimos. Quiero darles las gracias a mis compañeros que estuvieron aquí presentes, que como muestra de este tipo de dificultades, por una o por otra cosa, estamos grabando esto un domingo en la noche, porque pues los medios, las situaciones, algunos problemas técnicos no nos lo permitieron, pero como siempre tenemos que cumplir. Y profesora, compañeros alumnos, muchas gracias.